En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de la Divina Gracia, San José, San Pío X, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tratar, queridos hermanos, sobre el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Un misterio central de nuestra santa religión. El título de la charla va a ser El buen samaritano, recordando la parábola, imagen que usa el autor del libro, que es y de esto vamos a hablar, del Verbo encarnado. Vamos a dividir la exposición en 4 puntos. El primero van a ser las imágenes de la Biblia que hablan del misterio de nuestro Señor. Un par nada más. El buen samaritano y el nuevo Adán. Eso sí, lo vamos a desarrollar porque el autor lo hace. El segundo punto, vamos a tratar sobre lo que es el Verbo encarnado. Es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto van a ser las consecuencias de la encarnación, de la unión hipostática, que van a ser la plenitud de gracia y de verdad que tiene nuestro Señor, y que nuestro Señor realiza operaciones teándricas. La humanidad de Cristo es el instrumento unido a la divinidad, instrumento, esa va a ser la palabra clave. Y finalmente vamos a ver una cierta connotación histórica actual, moderna. El misterio de nuestro Señor Jesucristo en los textos actuales del Magisterio. Se pone un poquito más enchilada, o enchilosa, picante la charla. Bueno, primer punto entonces es las imágenes bíblicas que nos hablan de nuestro Señor. Imagínense la importancia de este misterio que, si Dios quiere y por su misericordia llegamos al cielo. En el cielo lo único que vamos a hacer es contemplar a Jesús. Esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, Dios solo verdadero, y al que enviaste, Jesucristo. Punto. El cielo va a ser ver a Jesús. Nuestra charla de hoy va a ser como adelantarnos a contemplar el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar al cielo y nos vamos a mostrar que es la Trinidad. Sí, la Trinidad y Jesucristo. Pasa que hay 2 misterios, creo que lo dije la semana pasada por acá, que hay 2 grandes verdades de nuestra santa fe. La Trinidad y la encarnación. Creo que fue acá, ¿no es cierto? Sí. Que eso es un tema muy importante desarrollado por la teología católica y que actualmente lo están obviando, silenciando. Entonces las 2 cosas son la Trinidad y Jesús. Es la frase de Juan 17:3. Es conocerte a ti, Dios, uno y trino, y el misterio de Jesús. Imagínense
Tiene esperanza, está muy bien. Imagínense el día de mañana cuando partamos de esta tierra, que en algún momento va a ser la muerte, ¿no es cierto? Vamos a cerrar los ojos a este mundo y tac, vamos a abrirlo y lo vamos a encontrar a Jesús al frente. Así, sin anestesia, sin tutía. O sea, ahí lo ves inmediatamente a nuestro Señor. Está bueno pensar eso, ¿eh? Ahí vamos a entender muchas cosas. Bueno, importancia del asunto. Las dos imágenes bíblicas que vamos a usar son el buen samaritano y el nuevo Adán. Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, para seguir con la parábola inicial del autor del libro La Santa Misa de la Vida Cristiana, nosotros somos los que bajaban, el hombre que bajaba de Jerusalén, es decir, que por el pecado bajaba de la justicia original. Constancia, ¿qué es la justicia original? Eso, con los dones. Bien. Es el hombre que baja y es agarrado por los salteadores. ¿Qué es un salteador, Luján? El que asalta, el que salta de imprevisto. ¿Quiénes son esos salteadores? Los demonios, muy bien. Los demonios que nos desvalijaron, nos sacaron todos los dones sobrenaturales y preternaturales. Nos despojaron. Y además nos hirieron. Las heridas de nuestra naturaleza, se llaman la carne. Ignorancia, debilidad, concupiscencia, malicia. Entonces los salteadores nos dejaron sin nada, privados y heridos. Nos dejaron con una semivida. Y el mundo no nos pudo ayudar, al contrario, el mundo exacerbó, podríamos decir, nuestras heridas. En la parábola del buen samaritano, ¿quién es ese mundo? Esa sociedad que no te puede ayudar. Los que pasan por el camino, exactamente. El sacerdote y el levita. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. ¿Y qué hizo después? Pero antes lo vendó. Le pone la venda. La venda, ¿se acuerdan que era como, es ese remedio, pero al ponerte la venda te lo guarda, te lo hace perseverar. Eso va a ser el carácter de sacramental que recibimos por el bautismo y la confirmación. ¿Sí? Es muy importante ese dato porque el carácter permanece y sostiene los remedios puestos por Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Los venda, los pone sobre la mula y se los lleva a una posada. Esa posada es imagen de la iglesia. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se los dio al dueño del alojamiento diciendo: cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Ese es el buen samaritano, la figura clave. Es el que buscamos. ¿Por qué samaritano? Usted me hizo la otra vez la pregunta y me quedé pensando, me dejó sin respuesta en el momento. Jesús se pone a él el mote, la figura de un samaritano. Los samaritanos eran extranjeros, eran
impuros, tanto étnica como religiosamente, impuros. Porque Samaria es una región que está al norte de Judea, entre Galilea y Judea. Está la Samaria o Samaria. Algunas veces lo escuché que le decían, pero en general se dice Samaria, por lo menos lo que yo escuché. La región no es muy grande, la Samaria, es chiquita. En esa región especialmente, que era todo Tierra Santa, o tierra del pueblo de Israel. 8 siglos antes de Cristo, cuando invade el imperio asirio, se lleva a la mayor parte de los principales de los israelitas, se los lleva a Asiria y mete a asirios en la región, colonos. Entonces, en Samaria se empieza a dar una mezcla entre judíos y gentiles paganos. Se mezclan étnicamente, y ustedes saben que los judíos son muy celosos de guardar la pureza de la sangre y de la pureza de la religión. Y los samaritanos se hace una mezcla, un cocoliche, una mezcla promiscua, podríamos decir así, de elementos de la verdadera religión y de la religión falsa, de los paganos. Entonces Jesús se aplica a él la figura de un samaritano, queriendo significar que era un extranjero que viene de afuera y se acerca, de hecho viene de bien lejos, que no es del pueblo de Israel, para señalarles a ellos tan orgullosos de sus orígenes, que no es nada que ver, la solución viene de afuera, viene de Dios, y también para señalar que Él va a asumir una naturaleza que había estado viciada. Su naturaleza no va a estar viciada, ahora lo vamos a señalar, no va a tener el pecado, pero es verdad que se mezcla o toma la naturaleza humana que en los primeros padres había estado viciada. Él no va a tener eso de lo viciado del pecado. Entonces, el buen samaritano es el verbo encarnado. La misa es un contacto con ese buen samaritano. No quiero que se olviden de la imagen de la parábola del buen samaritano con la misa. De hecho, esto es un curso de la Santa Misa. Y a propósito, voy a evocar una figura que repiten mucho la escuela de los modernistas, que dicen que la misa es como el encuentro con Jesús. Entonces, la misa es el lugar del encuentro. La expresión encuentro es bien moderna. Habla de una experiencia, del contacto, de encontrarse dos personas, de reunirse, compartir y sentir una experiencia. La palabra experiencia ha sido condenada por el magisterio romano y hoy por hoy está en boga. Lo escuchan, lo sienten, lo leen por todas partes. Porque experiencia significa un contacto que yo interpreto del que está afuera. En el lenguaje tradicional, la palabra experiencia está condenada, porque San Pío X se da cuenta que la escuela de los modernistas, a final del siglo XIX, comienzo del XX, van a insistir en esta expresión experiencia, que lo hace subjetivo. Esto podríamos desarrollar largamente, no es el lugar, pero se los dejo ya puesto. La palabra experiencia religiosa es modernista. La palabra encuentro habla de esa juntarse y cada uno vivirlo. Una visión católica, en una recta doctrina, la misa es verdad que te hace entrar en contacto con nuestro Señor. Pero no es un contacto que nosotros después podemos decir, bueno, Jesús, vos te quedás acá y yo me quedo aquí. Hay una asimilación por la fe, por la esperanza y por la caridad. Y un acto de vasallaje en que nosotros le decimos, Señor, yo soy tuyo y yo me hago en ti.
en San Agustín, escuchó que nuestro Señor le decía que en el sacramento de la comunión, de la misa, le decía: tú no me vas a transformar en tu carne, yo te voy a transformar en mí. Te voy a cambiar, mutabis te in me. Entonces, es distinta la noción, porque encuentro, repito, los dos nos juntamos, cada uno sigue siendo lo suyo, y yo vivo mi encuentro con vos. En una recta noción, en la misa, es verdad que llegamos ante nuestro Señor, pero es para transformarnos en Él. Y más allá de la fe, esperanza y la caridad, las virtudes teologales, en la misa entramos en contacto ya físico, podríamos decir, con la realidad del Verbo hecho hombre, por el sacramento. Es mucho más profundo. Nosotros estamos acostumbrados a venir a misa y venimos con nuestro rollo, podríamos decir así. Pero es muy profundo venir a misa. Es entrar en contacto con el Verbo encarnado. Asimilarse a Él. Esa es la noción del buen samaritano. Ahora la imagen del nuevo Adán. El viejo Adán es el primer hombre, el primer creado en el género humano. Es el que cayó. El nuevo Adán es Jesús, porque el viejo Adán estaba llamado a ser el padre de toda la humanidad, que iba a ser hija de Dios. Al caer, él transmite naturaleza humana, transmite la genética, podríamos decir así, lo natural, lo físico, pero ya no transmite nada de la gracia. Y llega nuestro Señor Jesucristo, llega el Verbo hecho hombre, y va a empezar a recapitular todo en Él y a hacer una nueva humanidad, mucho mejor, mucho más perfecta. En Jesús somos todos recapitulados, refundados, renovados, recreados. Y es muy, muy importante esa noción. Lamentablemente ahora nuestro Señor no lo vemos sino por la fe. El día de mañana nos vamos a dar cuenta de la grandeza de ese hombre Jesús. Hombre y Dios, en persona divina. Dice San Pablo: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Escrito está: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, alma que muere. El postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir, Adán nos transmite un alma, sí, pero un alma que está unida a un cuerpo que va a morir y transmite muerte. Muerte por el pecado. Y Jesús no. Está llamado a ser espíritu vivificante, dar vida. Y dice, eso es en 1 Corintios capítulo 15, el padre Calderón, el autor del libro, lo cita como primera referencia, primer pasaje. Y el segundo es Romanos 5. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, quiero señalar, en Jesús somos vivificados, justificados, hechos nueva criatura. Es recontra importante Jesús. Es la clave, es la piedra angular. Hoy por hoy el modernismo no lo ve así, La escuela de los modernistas, las nuevas ideas, las ideologías actuales que reinan en teología,
a Jesús ya no lo ven tan alto. Nuestro Señor recibe entonces la naturaleza humana en el seno inmaculado de la Virgen María. Pero no va a recibir el pecado. El pecado era transmitido por Adán, por el varón, por el hombre. Por eso nuestro Señor, Dios, se imagina, tiene la idea de la redención, diciendo, voy a tomar la naturaleza de una virgen sin concurso de hombre, para recibir, sí, la materia de la naturaleza humana por la virgen, pero no el pecado. Por eso nace sin concurso de varón. Y es lo que dice Nuestra Señora cuando el ángel le anuncia, le dice, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Y ella concibió sin intervención de varón. Es el mismo ángel que le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Entonces, con el nacimiento virginal, nuestro Señor tiene una verdadera naturaleza humana dada por la Madre de Dios, pero no tiene el pecado. Es fundamental, lo vamos a estudiar más adelante, van a ser unas conferencias que va a dar el Padre Mayol, cómo la Virgen, ella, da el consentimiento de la naturaleza humana y con eso el Verbo de Dios puede llamar a la naturaleza, al género humano, a ser redimida. En un concurso, la Virgen pone su sí y nosotros después también vamos a tener que poner el sí al lado de la Virgen María. Eso también es un punto muy católico contra la escuela de los modernistas, que la va a considerar a la Virgen María como una más. No, señor. La Virgen María está llamada a ser cooperadora del nuevo Adán. Por eso la nueva Eva es la corredentora. Lo vamos a estudiar más adelante. Muy importante. Bueno, ahí acabamos entonces las dos imágenes bíblicas. Que es el Verbo encarnado es el buen samaritano, el que nos va a curar. Pero sobre todo es el nuevo Adán. Ahí nos quedamos para señalar que es el Padre de una nueva humanidad redimida. Es como el nuevo Rómulo y Remo, fundadores de un imperio, de una ciudad. Bueno, nuestro Señor va a ser fundador de un reino, del reino de Dios, del reino de los cielos. Segundo punto. El Verbo encarnado. Y acá agárrense de las manos, si ya encontraron. Porque este tema es bien complicado. ¿Quién se anima a hacer un resumen en pocas palabras, en una línea de catecismo, cómo definir, cómo resumir el misterio del Verbo hecho hombre, de Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que los niños de catecismo ya saben. Pero ustedes no fueron con los niños de catecismo de nuestro colegio, que es magnífico. Y los chicos lo saben, pero de memoria me encanta. Yo les siempre digo, ¿quién es Jesús? Jesús es... ¿Usted lo sabe ya, Gabriel? De tanto tomarle a sus hijos. No me acuerdo textualmente cómo es, pero... ¿Quién es Jesús? El Verbo de Dios hecho hombre. Eso, así. Punto. Ya está. Espectacular es eso. Jesucristo, nuestro Señor, es el Verbo de Dios
hecho hombre. El verbo. ¿Cuál de las tres personas divinas es? Cuchi. ¿Qué número? Eso. Pero padre, esto es básico. Pero es importante decir, porque esto básico lo vamos a contemplar en el cielo. Ojalá tuviésemos idea de lo que va a ser esto, ver al Hijo de Dios, contemplar ya a los Padre, Hijo y Espíritu Santo, hecho hombre. Punto. Ya está. El cielo para ver eso nada más. Que por eso nuestra santa religión adora a nuestro Señor Jesucristo, lo tiene como clave angular. Jesús es el verbo de Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre. Merro. Jesucristo es Dios. Tenés que decirlo más convencido. Por favor, ponele onda. Jesucristo es Dios. Jesucristo es hombre. ¿Cuántas naturalezas hay en Jesucristo? ¿Cuántas personas hay en Jesús? Bien. Eso es muy importante. Jesús tiene dos naturalezas pero una sola persona. O sea, es una sola persona. No son dos personas. Voy a poner más fácil, pero no son dos personas. Esto es muy, muy importante. No son dos personas. Esto es fundamental. Lo vamos a ver al final de la charla cuando cite el magisterio actual. Es fundamental que nosotros, católicos de hueso colorado, dirían en México, en Guadalajara. El hueso colorado significa auténticos. Que un católico, un cristiano verdadero, crea esto que es básico. Mi Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, pero es una sola persona. Y no es humana, es divina. Es Dios. Es Dios. Por eso cuando Cristo expira en la cruz, podemos decir verdaderamente que Dios muere. No, murió Jesús en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Pero la persona que muere es divina. El que nace en Belén es Dios. Porque el que nace es el Hijo de Dios, es verdad, en la naturaleza humana, claro, por eso Jesús tiene un doble nacimiento. Un nacimiento en la eternidad, porque el Padre engendra eternamente a su Hijo, pero tiene también un nacimiento temporal, hace 2000 años. Y vos podés decir, ciertamente, nace Dios, y ese niño es Dios. Voy a insistir, guardando silencio, nada más voy a insistir así, para que nos quede grabado. El hombre que vieron caminando los apóstoles, con el cual comieron, es Dios, 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 el Hijo de Dios, pero verdadero Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces son tres dioses. Una vez siendo joven, como diácono, 23 años, 24, fui a predicar como diácono a Lanús. No celebraba la misa, por supuesto, iba con el padre del seminario, el padre Lañó, en paz descanse.
y me tocó predicar sobre la Trinidad en Lanús, los niños de catecismo. Y me acuerdo que predicaba esto, porque era difícil hablar de la Trinidad a niños. Y máxime uno que viene del seminario con todas las teologías y distinciones. De pronto predicar a niños. Entonces, bueno, agarré el catecismo y empecé a ponerle onda. Entonces, ¿el Padre es Dios? Sí, todos los chicos así como, no podían hablar porque era sermón. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces hago la pregunta, entonces son 3 dioses, y me acuerdo de un niño diciendo, no, así como que con los ojos me decía, ¿qué estás diciendo? No. Puso más convicción que vos, Merro, ese niño. Vos sos más prudente, ya no te jugás ni sí ni no, vamos viendo. Bueno, por lo menos prudente. Tenés que ser un poco más convencido, ¿no? Jesús es Dios. Según. Eso dice. Eso comentan en el barrio. ¿Qué es una naturaleza? Una naturaleza, la naturaleza humana, es la esencia que nos hace ser hombres y no ser gatos ni perros. Es lo que nos diferencia de las otras especies. Eso es una naturaleza. Es también llamada esencia. La esencia es lo que hace que seas lo que sos y no lo que no sos. Entonces, no sé, la esencia de el agua va a ser, qué sé yo, H2O, pero no, es muy limitarlo así a decir H2O. Es muy física moderna, pero bueno, va por ahí más o menos. Y ser agua y ser lo que es agua, no ser fuego. Son cosas muy básicas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo tiene 2 naturalezas. 2 naturalezas tiene. La divina y la humana. La divina, que recibe de su Padre eternamente, que es igual a su Padre y al Espíritu Santo, Dios de Dios, como decimos en el credo. Y tiene también una naturaleza humana, verdadera, completa, perfecta, que recibe de su madre y la recibió temporalmente. ¿Hasta cuándo va a tener esa naturaleza, Martina? La naturaleza humana, Jesús. Cualquiera. Entonces, en el seno de la Virgen Santa, de su purísima sangre, toma Jesús la naturaleza humana. Por milagro del Espíritu Santo. Se une la divinidad, la naturaleza humana, divina con la humana. ¿Hasta cuándo van a estar unidas? Para siempre. Es increíble. Este es un problema muy grande. Toda una eternidad ya quedaron unidas. Son cosas rarísimas, son misterios que ya estamos disfrutando ahora con la contemplación a recordar todas estas cosas. Está buenísimo. Y cualquier cosa, Martina. Su respuesta fue hasta que muera. Una pregunta que a mí me cuesta por ahí entender. Sí que es una divina imagen. Y el alma de Cristo, ¿cómo entra? Porque yo entiendo que es un cuerpo de naturaleza que ya queda para siempre, pero a su vez es Dios. Entonces, muy buena pregunta. No sé dónde juega ahí. Pues si es humano, cuerpo y alma. Y tiene un alma humana tiene Jesús. Y ve a Dios para llegar a sí mismo, como un espejo. Bien, está entrando ya en el misterio. Bien, cuando uno dice es perfecto hombre, y tiene la naturaleza humana perfecta, no le falta nada a eso, no es que le sacaron una parte del auto para que funcione. No, tiene una naturaleza humana completa, perfecta. Y entonces tiene alma. Por eso Jesús tiene sentimientos humanos, porque los sentimientos son una mezcla de cuerpo y alma. Y Él tiene sentimientos humanos. Por eso Él llora. Y Él se alegra. Y Él se llena de gozo.
Es un misterio pero espectacular. Entonces, la naturaleza humana implica cuerpo y alma. Lo que tiene Jesús, pero la palabra clave es que su naturaleza humana ha sido asumida, esa es la palabra clave, asumida por el Hijo de Dios. No hay persona humana en Jesús. Porque, miren, por ejemplo, el merro te mató. Cualquier semejanza es pura coincidencia. No sé, el merro tiene naturaleza humana. Santiago, ¿tenés naturaleza humana? Santiago, no, sí, Santiago. No, Tower, no, Santiago. Bautista sos vos, claro, Bautista. ¿Tenés naturaleza humana? Pero ambos tienen naturaleza humana. Por lo menos créanme. Pero el merro no es el merro y Bautista no es Bautista. Son dos son dos personas distintas como cada uno de nosotros. Todos somos del mismo género humano, pero hay algo que nos distingue, que yo soy yo y vos sos vos. Es ahí la palabra clave es persona. Persona es la sustancia individual de la naturaleza racional. ¡Wow! De Boecio, bien. Muy bien. Está muy bien. Yo lo tuve que googlear. Es la sustancia individual. Algo individuo es lo que es cerrado en sí y separado de los otros. Cerrado no es distinto, o sea, indiviso en sí y distinto de lo demás. Son nociones muy básicas, pero que ahora aplicados a Jesús me sirven para decir, ese hombre que estaba frente a los apóstoles era la persona del Hijo de Dios. Verdadero hombre, asumido por la persona de Dios. Entonces cuando Pedro decía, che, Jesús, vamos a comprar pan, le estaban hablando a Dios. Mataron a Dios. Cuando muere Jesús, pierde el alma y la recupera con la resurrección. Eso, exactamente. Cuando muere Jesús, el cuerpo queda sin alma, porque lo que define la muerte es un cuerpo sin alma. Se queda el cuerpo en el sepulcro y el alma se separa. Ambas, alma y cuerpo, ambos quedan con la divinidad, unidas a la divinidad, pero separadas entre sí. Por eso se decía que en teología ficción, si un sacerdote el sábado santo, ese sábado santo, uno de los apóstoles celebraba la misa, iba a estar separado el cuerpo del alma, no iba a estar el alma. Creo que era así, ¿no? Bueno, eso lo vimos en el momento de la resurrección. Cuando se produce el milagro de la sábana santa. Aprovecho para decirle que la próxima semana ya es la Semana Santa. Entonces, el martes y el miércoles va a haber 2 charlas muy buenas que va a dar el padre Fonten sobre la sábana santa. Va a estar muy buena. Va a ser como un discurso. Sí, y el lunes, como el padre necesitaba un poquito para terminar las charlas y quede en bloque, yo adelanto mi charla del martes al lunes, que va a hablar sobre la muerte de la cruz, el sacrificio de la cruz. Es para los que puedan venir. Es la Semana Mayor, ¿eh? Sí, es verdad eso, tiene razón. Pero es la Semana Santa. Entonces, es verdad que organizamos varias funciones, ¿viste? Como antes, había función corrida del cine. Claro, la única semana que laburamos. Cuando uno reunión de la naturaleza humana y la divina, puede ser que lo habla Santo Tomás como la unión hipostática, pero ¿en qué cuestión lo habla? Tú que lo explica ahí. En la tercia pars.
Cuestión 2, si no me equivoco. Y ahí esa es la Mercedes. Me adelantó el título. No, pero ya está, justo era. Terminamos, sí, la naturaleza divina humana, una única persona divina, la unión hipostática. Esa es la palabra. No, está bien. Es broma, para me ayuda a seguir con el... Acá está el misterio de la unión hipostática. En la palabra hipostática, Lucas, ¿qué significa? No, se la banca bien, Lucas. Tiene cuero de chancho, no pasa nada. Aguanta todo. ¿No? La palabra unión hipostática. Hipostática viene del griego, ¿no? Por eso que... Mercedes, ¿para qué hablo? No, yo estoy pensando si es hipo de debajo, que es como ¿Sí? debajo de algo, o puede ser hipo de hipótesis, que ya es algo... No, era abajo de la sustancia. Sí. ¿Y qué significa? La unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina. ¿En qué se unieron, Lucas? Excelente. Eso. ¿Bien? Eso. La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas de Jesús. Naturalezas humana y divina en la persona del Verbo. Bueno, y ahí ya está. Ese es el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental. Pero es muy básico esto. Pero padre, evidente, no es, ahora no es evidente. Lamentablemente. Ahora cuando cita al final. Es tremendo esto. Por razones ecuménicas de unión con las otras religiones que no aceptan a Cristo, que lo consideran solo un humano, un profeta, un libertador, un revolucionario, un hippie, un tipo que predica una nueva humanidad, que funda una nueva humanidad, pero que ya no es Dios. Por unirse con las otras religiones, especialmente con los maometanos y con los judíos, actualmente se va en detrimento de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio de que se unió Dios y hombre en la persona del Verbo. Muy bien. De los dos, hay de las dos cosas, exactamente, ya me están bien, ¿eh? Porque para la Me iglesia, al confirmar el dogma de la Madre de Dios, querían atacar a la gente por ese lado. Pero Que son era las... la Madre del hombre y no la Madre de Dios. Bien, las dos cosas. Va por ahí. Me están adelantando las charlas ya. Son alumnos de 10. ¿Podría aclarar los términos hipo, bajo? Lo mandamos a hablar con el mes. Creo. Porque Después, pero... Se lo traigo. sería así. El que está por debajo, o sea, el sujeto de atribución de nuestras acciones es la persona, que obra a través de la naturaleza, por la naturaleza. Creo no estar diciendo ninguna herejía, después le preguntemos al padre Lumba. Pero... Entonces la persona es lo que está por debajo. Eso cuando usted es Fernando y el otro va a ser fulanito de tal, y es la persona que está subsistiendo en una naturaleza. Sí, claro, hay una relación muy, muy íntima, por supuesto, entre naturaleza y persona. Pero se distinguen. Es muy fácil decir, el merro no es lo mismo que Bautista, o sea, no son la misma persona. Tienen la misma naturaleza, pero son dos personas distintas. Y es lo que está por debajo, como en un grado inferior, por decir así. Pero me puede estar mandando cualquier, porque no lo repasé. Gracias.
Déjalo para la próxima lección. Como tarea para la próxima. Lo averigua para la próxima. Bien. Y acá el autor va a insistir, voy a pasar un poco rápido porque creo que ya me entendieron lo principal. Que me voy a quedar ahí porque es, repito, podés saborear muchísimo estas palabras. La persona esa era Dios, era el Hijo de Dios y Dios de Dios, Dios. Y que iba caminando ahí por Galilea y por Samaria. Dios. Bien. Pero acá el Padre va a destacar otras cositas más. Que la gracia de unión hipostática, o la gracia de la unión hipostática, hace, que no solo la inteligencia y la voluntad de Jesús estén unidas a Dios, sino el mismo ser de nuestro Señor. Su misma naturaleza es mucho más perfecta la gracia de unión hipostática que la gracia santificante que nosotros tenemos. Porque la gracia santificante que nosotros tenemos nos habilita a conocer y amar a Dios. Y está buenísimo, eleva nuestras potencias, genial. Pero en Jesús, en el misterio del Verbo encarnado, la gracia de unión hipostática elevó ese cuerpo y esa alma, esos accidentes, los colores, si querés, el color de sus ojos, por poner algo así como muy cursi o muy concreto, elevó todos sus accidentes, los elevó tanto que solamente, dice el autor, pueden subsistir, ser, en el Verbo de Dios. Son tan perfectos. Su naturaleza es tan perfecta que solo puede subsistir en el Verbo. Está muy bueno ese pasaje del autor porque te señala la grandeza de Jesús. ¿Quién es este Superman? Habría algo de eso. El padre Calderón no va a hablar de Superman, no se va a poner en lenguaje Marvel, pero sí va a decir, va a poner este ejemplo. Dios tiene como una idea de la humanidad, del ser humano perfecto. Esa idea de Dios la refleja y nosotros los hombres somos como reflejos en una tela blanca de esa idea de Dios. En cambio, Jesús tiene una naturaleza humana tan perfecta que no es un reflejo, es el cristal, donde se ve claramente la idea de Dios, la idea del hombre que tiene Dios. No sé si lo han leído ese pasaje. Este capítulo es uno de los más cortos, tiene 6 páginas nada más o 7. Se llama El Redentor porque es muy, muy elevado. Pero quiere significar eso, es tan perfecta la naturaleza humana de Jesús que no es un reflejo de lo que piensa Dios de perfección del hombre. Es un cristal, o sea, se ve como así, transparente. Es reflejo. Es reflejo. Está buenísimo todo esto. Bueno, y ya vamos a pasar porque tenemos que terminar. Ahora vamos a las consecuencias de la encarnación, el punto 3. Son 2 consecuencias: la plenitud de gracia y de verdad y el instrumento unido a la divinidad. Son puntos muy sencillos. Hay plenitudes y plenitudes, así es el plural de plenitud, ¿no? Plenitudes. En latín sería plenitudines. Hay plenitudes y plenitudes. San Esteban, el de los Hechos de los Apóstoles, el diácono, ¿tenía o no tenía plenitud de gracia? ¿Era gracia pleno? Sí, el texto sagrado dice que estaba lleno de gracia. En Adán
también tenía una plenitud de gracia. La Virgen María, no, ella evidente, sí, porque es el ángel que se lo dice, eso no. Porque hay plenitudes y plenitudes. La plenitud significa Dios te da la gracia para la misión que te va a encomendar. A Adán era de ser de padre de la humanidad, le dio plenitud de gracia. A San Esteban le dio plenitud de gracia para ser ministro, mártir de Dios, bien. A la Virgen María le da una plenitud de gracia sobre toda otra plenitud, que es la de ser la madre de Dios, por excelencia. Pero a la humanidad de Jesús le dio la plenitud que no se puede pensar más, porque ya no es para una misión. Tiene la plenitud de gracia de ser unido a Dios, de ser Dios. Hasta ahí llegamos, no podría prolongar, porque significa que de esa plenitud que es Cristo, recibimos nosotros las gracias. Es un manantial que nunca se acaba, y de toda gracia, de toda. ¡Fua! Pío XII tiene una de las encíclicas finales, preciosísimas, sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Se llama Aurietis Aquas, in Fontibus Salvatoris, de 1956-57, a punto de morir, donde dice, vayamos a ese corazón lleno de gracia. Es como que esta encíclica es contraria a la de Francisco. Ya. De hecho, vamos a ver ahora, son dos concepciones muy distintas en la teología, en el magisterio. Tiene plenitud de gracia nuestro Señor, de amor, de santidad y de verdad. Porque en nuestro Señor hay una ciencia divina y hay ciencia humana. La ciencia divina en cuanto su naturaleza, eso, en cuanto a Dios. Y también como hombre tiene una plenitud de verdad, de ciencia y sabiduría en cuanto a hombre. Entonces, en cuanto a Dios, después los que están tomando nota van a tener que tomar nota porque esto está bueno, ¿eh? Es una enumeración. En cuanto a Dios, tiene ciencia divina, porque es Dios. Y en cuanto a hombre, tiene la ciencia beatífica, la ciencia infusa y la ciencia adquirida o experimental. Ahí no es modernista, porque ahora voy a explicar por qué. Ciencia beatífica, porque su inteligencia ve a Dios como lo ven los santos en el cielo, cara a cara. Los 33 años de Jesús en la tierra, Jesús veía a Dios. O sea, Jesús en cuanto hombre, digo, ¿no? Además tenía la ciencia infusa, o sea, Dios le había puesto a su cabeza, a su mente, a su inteligencia, las especies, o sea, el conocimiento, las ideas, no solamente de los universales, entendía lo que es la naturaleza humana, la naturaleza perruna, catuna y qué sé yo, el movimiento de los astros. Astruna, sí. Sino también conocía los hechos, no solamente los universales, sino los particulares. Entonces él sabía, en su cabeza tenía la ciencia de qué número de documentos tiene Belén. ¿23 millones? Tengo ciencia infusa también. Lo que somos del mismo año. El DNI. Ya. Pero nuestro Señor tiene en su cabeza toda la información, puesta por Dios, en su cabeza humana. Y además tiene una ciencia adquirida. Él empezó a experimentar por sus sentidos lo que es el fuego, lo que es el agua. Y a través de del conocimiento sensible que tuvo Jesús, que fue adquiriendo a lo largo de los años, por eso cuando era niño hablaba como niño, no fingía Jesús, pues tenía un conocimiento adquirido acorde a su edad. Y a medida que iba creciendo, iba adquiriendo cada vez más
sensaciones, experiencias, eso está muy relacionado con sus sentimientos. El padre Calderón va a decir, la ciencia experimental de Jesús no va a aumentar su sabiduría, pero sí su psicología. Y va a empezar a tener sentimientos nuestro Señor, verdaderamente humanos. Pero pareciera que fue cortito eso, porque a los 12 años en el templo, clase a los adultos. Sí, pero el texto sagrado da a entender también que hacía preguntas y con sabiduría. Lo iba llevando, por decir así, y quedaron admirados. Pero sí, ya a los 12 años manifiesta una sabiduría especial, ciertamente. Pero sobre todo los primeros años hablaba como niño, jugaba como niño, nuestro Señor. Y el padre Calderón dice, eso no era fingido, por el lado de la ciencia adquirida, experimental. Bueno. Y después, en primera consecuencia entonces de la encarnación es la plenitud de gracia y de verdad. Segundo punto es el instrumento unido a la divinidad. Es instrumento de acciones teándricas. Teándricas. ¿Qué significa teándricas? Ezequiel, ¿lo viste alguna vez? La expresión, ¿no? Bien. ¿Y Teo? Dios. Bien. Muy bien. Por eso te hice la pregunta, iba a sacarlo. Teándrico significa operación divina y humana. Entonces, donde actúan las dos naturalezas. Cuando Jesús lloraba, ¿era una acción de la naturaleza humana o divina? Llorar, derramar lágrimas. Pero cuando nuestro Señor resucita un muerto, ahí ya se mezclan las dos cosas. Porque con su mano toca, por ejemplo, el féretro del hijo único de la viuda de Naín. Toca con su mano y al tocar con su mano, la naturaleza humana lo usa a su mano como instrumento para hacer un gran milagro. Y cuando Él muera, su misma muerte va a ser una operación teándrica porque va a realizar la redención. Pero no decir una herejía acá. No lo leí recién en el padre Calderón, pero estoy casi seguro. Si digo una herejía, confieso que acepto todo lo que ha revelado la Santa Iglesia Católica y desdigo toda la herejía que haya dicho, ya de antemano. Pues estos temas son medio complicados, uno puede meter la pata fácilmente. Entonces, las acciones teándricas son cuando Jesús obra, es su naturaleza humana, pero que está unida a la divinidad y la divinidad lo usa a la naturaleza humana. Y acá, me tenté. 3 minutitos más, 3 minutos. Porque dice el padre Calderón que mientras más unido está un instrumento a la gente principal, es mejor. Y pone el ejemplo de un destornillador. El destornillador tiene dos partes. La parte dura, que se ensambla con el tornillo. ¿Y la otra parte cuál es? La de la mano. Y dice, la más perfecta es la que une el instrumento con la mano, porque el valor viene de la inteligencia, de la fuerza de la mano, no del hierro duro. Entonces, mientras más unido está un instrumento, mejor lo maneja el agente, el principal. Los dos ejemplos que tengo que me tiento es lo que me contaron ayer. Compramos F-16, el gobierno de Milei. F-16. Los aviones. Casa Bombardero. No le compras nada, chico. Que son los aviones hace mucho que no hay aviones así supersónicos y de buena tecnología. Y me decían los pilotos, claro, que un piloto necesita para tener a lo menos 100 horas de vuelo en esa máquina por año, para ser un piloto que lo maneja bien. Porque si le das menos, el tipo se va a subir y no... Y ahí va en el otro ejemplo. ¿Saben lo que es un rejoneador? Eso, perdón. Pablo el Hermoso de Mendoza. Ya está. Ya está, ya lo entendemos plenamente. Un rejoneador. El rejoneo es el
una corrida de toros en la cual el torero está subido a un caballo. En la unión que hay entre caballo y torero, no lo podés creer. El tipo no hace nada y el caballo, no usa rienda para nada. No hace nada y el caballo le interpreta perfectamente lo que quiere decir el torero. De tal manera que hay una unión que parece casi equina, más bien. No sé si el caballo se ha hecho hombre o el hombre se ha hecho caballo, no sé, pero... No, eso, mi respeto. Pero, googleenlo, es increíble, yo lo vi en México, cómo él lo mueve al caballo, hay una unión. Bueno, esos son los dos ejemplos que me tenté los 3 minutos de decir. Jesús, va a decir el Padre, la humanidad de Jesús era como la mano del Verbo encarnado, porque la mano del artista es la mano lo que, por más pincel que tengas, es la mano, por eso que a veces hacen más touch, porque ya no saben, se da cuenta la tecnología que mientras más touch, porque la mano es lo que vos manejás bien, todo el resto es como más o menos. Bueno, dice, la humanidad de Cristo era un instrumento totalmente asumido por el Verbo. Entonces, por eso el poder de acción de la humanidad de Cristo es inmensa. Se acercaban, tocaban su vestido y ya salió una gracia que curaba. Bueno, el misterio de nuestro Señor Jesucristo, magnífico, terminamos ahora ya. Nada más para que vean la importancia de esta verdad. El padre Calderón, que ahora lo repasé, este libro, es otro libro, este es contra el modernismo, las escuelas modernistas, la ideología actual reinante, imperante con todo el establishment de poder de Francisco hacia los que tienen poder. Tiene el padre Álvaro Calderón un libro que publicó en el 2010, hace 15 años, se llama Prometeo, la religión del hombre, es la edición vieja. Yo no le había entendido esta parte, decía, bueno, quizá un poco exagerado. No le decía exagerado, siempre ha sido mi maestro. Pero decía, che, no me había dado cuenta, pero ahora cada vez más fácil ver. Jesucristo, el título es Jesucristo imperfecto Dios. Entonces va a decir que en los textos del Magisterio se habla de Jesús como el perfecto hombre, pero un imperfecto Dios. Entonces, ¿es Dios? Sí, es Dios, pero, sin embargo, no obstante. Es un personaje, Mercedes. Aparece y ya se llama. No puede seguir hablando. ¿Qué dice el padre? Leo 4 líneas. Se omite la profesión simple y clara de esta verdad fundamental, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y las expresiones de uso constante hacen pensar, por una parte, en una distinción de sujetos de atribución entre Jesucristo y Dios, lo que pertenece a la herejía nestoriana. Y por otra, que el Hijo no es simpliciter, simplemente Dios, lo que pertenece a la herejía arriana. Entonces, actualmente se insiste muchísimo, los textos que uno escucha en Vatican News constantemente, y en los textos que son publicados por obispos, por el Vaticano, se va a presentar a Jesús como el lugar donde se manifiesta la misericordia de Dios. En Jesús se ha manifestado la misericordia de Dios. Esta frase la estoy diciendo casi literalmente como se escucha de parte de ellos. Y es verdad que en Jesús, sí, vos ves el crucificado y decís, mira lo que es la misericordia de Dios. Atención, no dicen que también ahí se manifiesta la justicia de Dios. Y eso no está bien. Porque si Él está muerto y sufrió tanto, es expiando y pagando nuestros pecados. Entonces, es decir, en Jesús se manifiesta la misericordia de Dios, ya es parcializado. Como toda ideología. Van a señalar un aspecto y van a callar otro. Entonces van a decir, en Jesús se manifiesta la misericordia de Dios. Sí, se puede entender y yo lo firmo si quieren. Pero hay cosas que yo no firmo. Esa distinción entre Dios y Jesús. Es verdad que Jesús tiene una naturaleza humana, que no es Dios, pero es la persona de Dios. O sea, la naturaleza humana no es naturaleza divina, no están mezcladas. De la fe.
Pero lo que decir, como una cosa es Jesús y otra cosa es Dios. Ya, si va por ahí, dice Padre Calderón, atención, hay como separar los sujetos de atribución. Hay una persona humana y una persona divina. Ese sería el problema de Néstor. O hacer de Jesús, del Hijo de Dios, sí, pero es Hijo de Dios, es Hijo de Dios, pero Dios, no, Dios el Padre, ¿eh? Dios el Padre, ese sí. El Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, la tercera persona. Pero decir Dios es el Espíritu de Dios. Yo exagero, le leo y ya con esto terminamos, para ver la actualidad del problema del Verbo encarnado. Esta es la encíclica Dilexit Nos, es la última encíclica publicada por el Papa Francisco, octubre del año pasado. Después, otro documento magisterial es la relación del sínodo, que es más grosso todavía. Número 70. Yo hago el resumen. Hay otras expresiones que son muy claras por acá, por allá. Pero esta frase, la devoción al corazón de Jesús es marcadamente cristológica, centrada en Cristo. Sin embargo, pero, no obstante, por el contrario. Sin embargo, no podemos ignorar que Jesús se presenta como camino para ir al Padre. Ya hay una distinción. Es verdad que Jesús en su naturaleza humana es camino, claro, si yo te firmo. Pero ya empiezan a distinguir, una cosa es el Padre, otra cosa es Jesús. Así con los judíos podemos firmar y los musulmanes que no crean que es verdadero Dios. Es muy serio esto, ¿eh? Jesús, sin embargo, se presenta como camino para ir al Padre. La predicación de la Iglesia no nos detiene en Jesucristo, sino que nos conduce al Padre. Él, el Padre, es quien, en último término, debe ser glorificado. Es fortísimo esto. No dormí esa noche que descubrí esta frase. Nuestra orientación se orienta al Padre. Por eso, podemos decir, en este punto son dos religiones distintas, ¿eh? Nosotros creemos que Jesús es verdadero Dios, Dios de Dios, en la misma igualdad de sabiduría, de fortaleza, de omnipotencia, de eternidad, de majestad, que el Padre y que el Espíritu Santo. ¿No dice en el mismo Evangelio de los mismos, una cosa así, el que glorifica al Padre me glorifica a mí? Sí. Lo que hacen es, van sacando, ellos acusan a la tradición de manipular, cuando ellos mismos están manipulando los textos. Bueno, la próxima clase, para los que quieran tener una Semana Santa, sería el lunes, y vamos a ver justo un tema de la Semana Santa que es el sacrificio de la cruz. El momento clave y también muy, muy tradicional de nuestro Señor. Bien, damos gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. ¿Cómo andas? Antes